Buen día. En esta semana vamos a hablar de anatomía de la vesícula biliar. Vamos a hacer un breve resumen. Este es el hígado, que está localizado básicamente, es una glándula anexa del sistema digestivo que está localizado en el hipocondrio derecho, gran parte del epigastrio y la porción superior del hipocondrio izquierdo, y que se moviliza tanto durante la inspiración como la expiración. Y nosotros vamos a encontrar precisamente aquí una cara diafragmática, por abajo una cara visceral, póstero inferior, y la vesícula se va a encontrar aquí en el borde inferior del hígado, en una escotadura que se llama escotadura de la vesícula biliar, ¿no? Está adosada la vesícula biliar gracias a la línea de Cantilly que se divide en segmentos. Podemos decir que la vesícula o el lecho vesicular, es decir, la parte del hígado que alberga a la vesícula biliar, está localizada entre los segmentos 4B y 5. Eso es importante. Y cuando nosotros queremos visualizar la cara inferior del hígado, lo vamos a encontrar acá, precisamente la cara visceral o cara inferior, ¿no? En el cual está localizada en una fosa cística, ¿no? Y está localizado, digamos, aquí en la fosa cística por fuera del lóbulo cuadrado, a este nivel. La vesícula biliar también se denomina vesícula de la hiel o colecisto. Ese es el otro nombre que pueden encontrar. Es un receptáculo membranoso anexo al conducto excretorio de la bilis, por acá se va a ir, al surco transverso biliohepático, ¿no? Entonces, como vemos, está lo que es en la cara inferior por fuera del lóbulo cuadrado, es una depresión ancha, pero poco profunda a este nivel. Muy bien. Entonces, si nosotros tomamos como parte de la vía biliar extrahepática, la vía biliar extrahepática está compuesto precisamente por lo que estoy marcando acá, por el conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, conducto hepático común y el conducto colédoco. Ese vendría a ser la vía biliar hepática principal. Y lo que queda, la vesícula biliar y su conducto cístico, vendría a ser una vía biliar hepática o extrahepática accesoria. Como ya había mencionado, o es una dilatación fibromuscular, es un saco fibromuscular que va a recibir, ¿no?, a la bilis. Ojo, no lo produce, sirve como receptáculo reservorio de la bilis, almacena la bilis y la concentra, esa sería su función. Y a nivel vertebral se ubica a la derecha de la columna vertebral a nivel de L2 y a nivel de L4, ¿no? La forma de la vesícula ilear se asemeja a una, como dice el libro, a una pera, ¿no? Pero cuyo extremo está dirigido hacia adelante y hacia abajo, como vamos a ver, acá está levantado, en realidad va hacia adelante y hacia abajo, ¿no? Y en cuanto a sus dimensiones, más o menos, dependiendo de lo que encuentren, la longitud de la vesícula biliar tiene de 7 a 10 centímetros, ¿no? Esa es más o menos la longitud de la vesícula biliar y su anchura corresponde a 3, 35 o 40 milímetros o, como dicen algunos, de 3 a 5 centímetros. Ese vendría a ser su anchura, ¿no? La vesícula biliar puede contener hasta 50 a 60 centímetros cúbicos de bilis, pero sus paredes son muy extensibles, ¿no? Y eso sí lo vamos a ver ante ciertas patologías que se extienden mucho a este nivel. Entonces, tiene las siguientes partes. Tiene un fondo, tiene un cuerpo y tiene un cuello. Y a partir de acá tiene su propio conducto, que es el conducto cístico. Y aquí a este nivel se va a encontrar lo que se denomina el bacilete. Ese es el conducto cístico. El cuello es libre, no se adhiere el hígado. El fondo es una parte, como acá se puede ver bien bonito la forma de pera y que se dirige hacia adelante. Este vendría a ser la segunda porción del duodeno y la primera a este nivel, ¿no? Y vamos a hablar precisamente del fondo, ¿ya? De la vesícula biliar, que es esta partecita de acá. Muy bien. El fondo está como, acá lo vamos a ver, como se ve acá, está dirigido hacia adelante y hacia abajo. Corresponde al borde anterior del hígado. Ya les había dicho que presenta una escotadura más o menos pronunciada, que es la escotadura cística, ¿no? Y acá se ve la escotadura cística, este viene a ser la escotadura cística en el borde inferior o anterior del hígado, ¿no? Está adelantándome un poquito, a este nivel del fondo, ¿ya? A este nivel, y acá está la escotadura cística, a este nivel, ¿ya?
es redondeado, es rombo, como se puede ver en la parte del fondo. Flota libremente por encima de las masas intestinales, o sea, de esta de acá, flota, ¿no? Y prácticamente, ¿qué podemos decir con el aquí? Está rodeado de peritoneo. Es la única porción, digamos, de la vesícula biliar que está rodeada completamente de peritoneo, tanto por su parte superior como por su parte inferior, hacia los lados, ¿no? Y que se proyecta hacia la pared abdominal anterior. No se pone en contacto con él, sino se proyecta a nivel de la décimo cartílago costal. La otra parte que viene a ser el cuerpo de la vesícula biliar, ¿no? Es la porción más larga de este órgano, ¿no? ¿Ya? Y este sí solamente tiene un revestimiento, digamos, de peritoneo por su cara inferior, más no por su cara superior, que está en íntimo contacto con el lecho hepático, segmentos 4B y 5, como había mencionado. Esta relación, como pueden verse acá, con la primera porción del duodeno, con la segunda porción y con el colon transverso cerca de su ángulo hepático. Esta relación es bien importante porque cuando existe un cálculo a este nivel, ¿no? Este cálculo, por esta unión que puede tener con la segunda porción del duodeno, puede formarse una fístula, que es una comunicación anormal, y este cálculo puede migrar por todo el duodeno hasta llegar hasta el ilion terminal, donde se impacta, ¿no? En el ilion distal, precisamente por la presencia del válvulo ileocecal. Esta es una lesión muy importante que tiene el cuerpo de la vesícula biliar. Entonces, luego, voy avanzando, tenemos el cuello de la vesícula biliar, ¿ya? Es la porción más angosta de la vesícula biliar. Lo que caracteriza a esta forma es precisamente su forma tortuosa, ¿ya? Y se dieron cuenta que las anteriores no es muy dable. Y acá nosotros podemos observar, ¿no? Como una saliente, una forma que se denomina precisamente, voy avanzando, el infundíbulo, también llamado bolsa de Harvard, y de más o menos 2 centímetros, ¿no? Y a este nivel nosotros podemos identificarlo porque a nivel eh, del cuello se está alojado un ganglio que es el ganglio cístico, ¿no? Que se usa un ganglio linfático por ser caso, a este nivel. La cara, miren, acá está cómo se ve que la vesícula se está despegando del lecho vesicular, principalmente a nivel del cuerpo, ¿ya? Porque ya había dicho que el fondo es una porción que está completamente libre de peritoneo, pero la porción superior o porción visceral del cuerpo no lo está y tiene conductos biliares accesorios de más o menos 2 milímetros de diámetro que se denomina conducto de Luschka y que en su mayoría depende del lóbulo derecho y dirán el conducto hepático de derecho o a veces el conducto hepático común. En cuanto a su histología, nosotros identificamos una mucosa con un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Con una lámina propia, luego pasa una capa muscular, ¿no? Y finalmente a un tejido conectivo. Claro, si estamos hablando de la porción que no tiene peritoneo, sería la porción que mira hacia la cara visceral, pero si mira hacia la cara inferior de la misma vesícula biliar, esta sí tendría una serosa que lo recubre. Ya, entonces acá una característica es que precisamente no hay submucosa en la histología de la vesícula biliar, ¿no? El sobreconducto cístico, ¿no? Es un conducto que tiene dos porciones, una pars spiralis, ¿no? Que tiene unas válvulas que son válvulas de Heiser, que le dan una apariencia tortuosa en su interior, pero en realidad no ejerce efecto de esfínter, no es un verdadero esfínter, solamente es la apariencia. Y cerca de su unión ya con el conducto hepático común se constituye una pars lisa. Y estas son varias variantes anatómicas que puede tener precisamente el conducto cístico, ¿no? Hay un triángulo bien importante, uno más grande que es el triángulo de Budeo hepatocístico, que constituye, por ejemplo, acá tenemos a la cara inferior del hígado, la cara visceral del hígado, el conducto cístico como tal y el conducto hepático común. Entonces, este triángulo de Budeo que acabo de describir no se va a caracterizar porque por acá sale precisamente la arteria cística, ¿no? Que está cruzando detrás, que nace de la arteria, esta es la arteria hepática propia, que es luego si viene la arteria hepática derecha y arteria hepática izquierda, ¿no? Y esta arteria hepática derecha
da la arteria cística, que se localiza por detrás del colédoco y luego se va metiendo para irrigar a la vesícula biliar. Entonces, el triángulo de Bode es precisamente la cara visceral del hígado, el conducto hepático común y el conducto cístico. ¿Qué sale por ahí? Precisamente la arteria hepática, perdón, la arteria cística a este nivel. Y el otro triángulo más chiquito es el triángulo de Carnot, que vendría a ser este triangulito, que constituye, que va a estar constituido o formado por la arteria cística, por el conducto cístico y por el conducto hepático común, y a este nivel vamos a encontrar el ganglio cístico que había dicho que se acerca más o menos a nivel del cuello. Entonces ya había dicho la irrigación, ¿no? Entonces del tronco celíaco, que es una rama visceral de la aorta abdominal, nace la arteria hepática común, que luego se divide en dos ramas, una hacia arriba, que es la arteria hepática propia, que va a constituir la tríada portal a este nivel, o forma parte del ligamento hepatoduodenal, y hacia abajo por la arteria gastroduodenal. Y a partir de esta arteria hepática propia nace la arteria hepática derecha, que va a dar origen precisamente a la arteria cística. Existen variantes anatómicas según el libro de Scandalakis, ¿no? La arteria hepática como tal, o la arteria cística que surge de la arteria hepática derecha, esto se ve casi en un 75% de los casos. Pero hasta en un 20.5% de los casos, la arteria cística puede venir de la arteria hepática izquierda. Y en el caso más raro, ya 2,5% puede venir de la arteria gastrodenal, ¿no? Las formas D y E son formas más raras de la irrigación de la arteria cística. Entonces, nosotros siempre decimos que la arteria cística nace de la arteria hepática derecha, pero eso solamente se observa casi en un 75% de los casos. Ver que las variantes más comunes vienen a ser que puede venir de la arteria hepática izquierda o ya más rara de la gastro. Así como hay arteria que va a irrigar, va a haber una vena cística, y a partir de estas nosotros podemos indicar dos tipos de venas, las superficiales y la profunda. Sobre todo las venas superficiales se le van a originar en la mitad inferior de la vesícula, ¿no? Se va a unir en dos conductitos, uno anterior y otro posterior, ¿no? Y que va a ingresar y se van digamos, a drenar, como se observa acá, en la vena porta derecha. Este tronquito, como dos tronquillos, como puede ser uno anterior y uno posterior, y nacen en la partir de la mitad inferior de la vesícula biliar, si se levanta, ¿no? Si hacemos esa posición, se discurre en la vena porta derecha. En cambio, las venas profundas, que no se ve acá porque están precisamente apoyadas en el espesor de la fosilla cística, en número de 12 o 15, aquí, esta de acá, porque está el hígado acá, ¿no? En número de 12 a 15 penetran la sustancia hepática, ramificándose y se comporta como verdaderas venas portas accesorias porque drenan en la vena porta derecha, en este caso, directamente. Acá tienen que bajar hasta drenar hasta acá. Y en cambio el otro perforan al hígado. Por si acaso, esas son las venas profundas. Y tendríamos que, digamos, desmembrarlo, separarlo, disecarlo de la cara visceral del hígado para poder ver esas venitas. En cuanto al drenaje linfático, ¿no? Nosotros podemos ver que existen ganglios del hilio hepático, que pueden ser ganglios también que están alrededor de la porta. Acá se ve bonito, por ejemplo, tronco celíaco, arteria hepática común y arteria hepática propia, que es más medial, ¿no? La porta, que es más posterior y central, y el colédoco, la vía biliar extrahepática, que es más lateral. Entonces, nosotros podemos identificar drenaje linfáticos portocoledociano, del aorto celíaco, a este nivel, de la hepática común, o sea, solamente toman el nombre donde está aorto celíaco, vía ganglio de la hepática común, portocoledociana interna, vía portocoledociana si quieren externa, y también las vías pancreatoduodenales. Y más hacia abajo, vías lumbares aórticas. Entonces, el ganglio cístico, que ya habíamos dicho en dónde estaba, según el triángulo de calor, ¿no? Ese es el drenaje que se realiza, y más abajo, ya fuera del surco transverso, nosotros tenemos un ganglio que es el ganglio del hiato, que luego van a drenarse en los ganglios pancreatoduodenales, tanto superiores, y hay algunos ganglios pancreatoduodenales, pero de la región posterior. La inervación de la vesícula biliar depende básicamente del sistema nervioso simpático a través de dos troncos vagales. Existe el tronco vagal anterior, que se divide en una división hepática y una división gástrica anterior. ¿Ya? Acá está.
Entonces, el tronco vagal anterior, división hepática, y esta hepática va precisamente a inervar no solamente al hígado, sino a la vesícula biliar, ¿no? Por si acaso. Entonces, básicamente, ¿qué hace el tronco del vago, que nace del bulbo raquídeo? Ayuda a la contracción gracias a la acetilcolina de la vesícula biliar. Bueno, eso sería la parte de la inervación de la vesícula biliar y que se corresponde mucho con la inervación del hígado. Un punto a tomar en cuenta es que el colédoco, ¿no? Si bien tenemos que tomar en cuenta que el colédoco, que se forma de la unión del conducto cístico más el conducto hepático común, tiene cuatro porciones. Una porción que primero es supraduodenal, luego pasa por detrás del duodeno retroduodenal, luego retropancreática, pasa por detrás del páncreas y finalmente se introduce a la pared del duodeno en la cara posteromedial, recibiendo el conducto de Wilson y se denomina porción intraduodenal. Es importante porque a veces los cálculos que se forman a partir de las vías biliares pueden estar ubicados a lo largo de este trayecto, produciendo una coledocolitiasis. Y más o menos tiene una longitud de 4 a 8 centímetros. Respecto a la función, la vesícula ya había dicho que es algo, un reservorio, una dilatación fibromuscular, donde se va a almacenar y concentrar la bilis cuando no fluye el intestino. O sea, directamente el hepatocito lo produce, puede irse por esta vía, pero acá puede almacenarse. Y se almacena básicamente, eh, recuerden que la capacidad es de 30 a 60 centímetros cúbicos, dependiendo del libro que lean. Pero dice que a lo largo del día, en 24 horas, puede llegar a recibir 450 mililitros, pero doctor, pero si su capacidad de reservorio es 30, 60, como dice acá. Lo que pasa es que, como les había dicho, a nivel de la mucosa, hay una absorción activa del sodio, y el sodio, que es un catión, arrastra un anión carga negativa, ¿no? Y forma cloruro de sodio, y este arrastra agua. Entonces, eso permite, pues, que se concentre, básicamente, la bilis a este nivel. Y que no se almacene, pues, los 450 mililitros en 24 horas, porque la absorción es activa. Activa la del sodio, pasiva la del cloro, y finalmente el agua también lo sigue por osmosis. ¿No? La bilis vesicular, ya lo había comentado en el video anterior, está compuesto por sales biliares, pigmentos, colesterol, lecitina, etcétera. Y tiene un pH casi menos alcalino. Los cálculos biliares, ya para hablar un poquito de patología, acá está la bilis. Nosotros, para hacer como un preámbulo, después de comer una comida rica en grasas, la mucosa del duodeno tiene células enteroendocrinas, las famosas células I, que van a secretar esta hormona, que es la colecistocinina, que al viajar por la sangre hace que esta vesícula biliar se contraiga y la bilis se deposite precisamente en la segunda porción del duodeno. Entonces, resumiendo, cuando se consumen algunos alimentos muy grasos, pasa a través del estómago y va a llegar al intestino delgado, y estos, como tienen un alto contenido en grasa, que va a ser difícil de absorber por las paredes del duodeno, ¿no? Necesitamos que la vesícula biliar nos ayude, entonces ya le dije todo el mecanismo de colecistocinina, se contrae y la bilis se deposita. Entonces, ¿qué va a hacer la bilis con estos pedazos de grasa? Lo va a emulsificar, paso previo a la digestión, y eso va a facilitar su absorción. Entonces, esa es la función de la vesícula, almacenar y concentrar la bilis y enviarlo al intestino delgado debido a estos estímulos. ¿Alguien tiene que hacerlo? La vesícula lo hace. Pero para ver más o menos cómo es la patogénesis de los cálculos del colesterol, nosotros tenemos que saber que la bilis, 70% está constituido de ácido biliar y sales biliares. 10% está constituido de colesterol puro, 5% de fosfolípidos, 5% de proteínas, 1% de bilirrubina, ¿no? Y el resto son agua, electrolitos y bicarbonato que no dejan de ser importantes. Este ácido y sales biliares están compuestos a partir de la fórmula del colesterol, que es el ciclopentano peridrofenatreno, y que va a tener una radical OH que le va a dar la acidez, y la sal, que viene a ser su forma isómera, por así decirlo, es, digamos, la sal es el componente aniónico de esta sal biliar. Entonces la sal específicamente tiene el componente aniónico. Tanto el ácido como las sales biliares tienen una porción hidrofóbica, pero también tiene una porción hidrofílica, lo que le va a permitir la solubilidad. Entonces las sales biliares y los ácidos biliares van a contener al colesterol, y ustedes saben que el colesterol es insoluble en el agua, en el agua de la vía biliar. Entonces estas sales biliares ayudan, pues, a proteger y por lo tanto darle solubilidad al colesterol. Pero también hasta en un 5% de los fosfolípidos, entre ellos principalmente la lecitina, que tiene
la porción hepática también. Recuerden que los que tienen porción hidrofóbica e hidrofílica se llaman anfifílicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque le ayuda al colesterol a moverse. Ahora, ¿cómo se forman los cálculos de colesterol? Que es lo principal que voy a hablar, y los cálculos de bilirrubina. Es que los cálculos de colesterol representan la mayor parte de los cálculos de la vesícula biliar, casi el 75-90%, y precipita la bilis como fuesen sólidos. Ahora, puede precipitarse de dos formas. Miren cómo se forma esto gracias a las sales biliares, gracias a la lecitina, el colesterol está ahí. Si la bilis puede estar sobresaturada de colesterol, o sea, llega demasiado colesterol, acá están bonitos, pero llega mucho colesterol, y las sales biliares y la lecitina dicen, no, son demasiados, no lo puedo albergar a todos, por lo tanto no lo puedo mantener soluble. Entonces, salen de su escape, pues, se escapan de estas sales biliares, se escapan de esa lecitina, de esa manera salen de la bilis y precipitan y forman el colesterol. Eso es cuando hay demasiado colesterol. ¿Sabe? La bilis mucha colesterol tiene. O si no, puede que no haya suficientes ácidos o sales biliares. Entonces sí, puede haber una concentración normal de colesterol, pero no hay suficientes sales biliares. Y esto tiene que ver muy importante con la circulación que habíamos puesto entero portal, ¿verdad? Entonces, si no hay suficientes ácidos o sales biliares, sencillamente, chao, y estos colesteroles acá precipitan. O también puede deberse a una éstasis o inactividad de la vesícula biliar. Si la bilis se queda retenida aquí, en la parte sólida, se separa y se precipita. Entonces, aquí está, muy bien. Si la bilis se queda retenida, en la parte sólida se separa y se precipita. O sea, ¿por qué? Porque no se mueve, pues tiene que moverse, está inactivo. ¿Ya? Entonces, la colelitiasis, ¿ya? La colecistolitesis, que también se denomina, ¿no? Están compuestos principalmente por colesterol, por lo que ya acabo de explicar. Y si ustedes se acuerdan de este triángulo de Admiral-Small que se vio en bioquímica, todo esto es un equilibrio entre lo que hay de colesterol, si hay mucho colesterol, con la concentración de sales biliares y de lecitina. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, de colesterol un 20%, bajísimo, tengo de lecitina un 40%, ¿no? Acá está. Acá lo vamos a poner. Por ejemplo, aquí está el ejemplo. Entonces, si yo tengo acá de lecitina de rojo, si tengo una concentración de lecitina de 30%, de colesterol 40% en la bilis, ¿no? Acá está, colesterol 10%, acá está 10%. Si tengo bajas concentraciones de colesterol, que lo he puesto con la línea azul, una concentración de lecitina de 30% y unas sales biliares de 60%, el punto estará acá. Significa que las sales biliares, las lecitinas, lo alojan, entonces no hay peligro de que el colesterol precipite y forme cálculos. Pero la figura cambia, por ejemplo, si yo tengo poca proporción de lecitina, 20% de rojo, ¿no? Tengo una mayor concentración de colesterol, ¿no? Aquí, y mis sales biliares disminuyen, entonces está fuera de este sitio, entonces existen más posibilidades de que precipite. Entonces, bueno, Ávila lo puso así, ¿no? Entonces dice, lo mejor que puede suceder es que tenga mucha lecitina, lo mejor que puede suceder es que tenga bastantes sales biliares, y lo mejor que me puede suceder es que tenga bajo el colesterol. Pero si tengo demasiado colesterol y baja producción de sales biliares, por ejemplo, entonces va a ocurrir la precipitación. Clínicamente los pacientes pueden ser asintomáticos, ser diagnósticos por ecografía. Los asintomáticos no se operan, muchas veces le hacen una ecografía y le encuentran cálculos y el paciente dice que no le duele. Entonces, generalmente los asintomáticos no se operan. Las indicaciones de tratamiento quirúrgico es si se puede complicar alguna vez. Por ejemplo, si el paciente ya manifiesta síntomas que cada vez que come grasa le duele, y le duele porque cuando llegan las grasas al duodeno, las células sí secretan colecistocininas, hace esa colecistocinina viaja por la sangre, hace que la vesícula se contraiga, pero como hay una piedra le duele, entonces son convolubilares de repetición y cada cierto tiempo viene la emergencia. En su Navidad, cuando come bastante grasa, en su cumpleaños, etcétera. O cuando viene un proceso de colicitis aguda, un dolor es tan agudo que hay que bajar primero el dolor, o el paciente ya viene complicado con angitis o pancreatitis.
También una indicación de tratamiento quirúrgico es cuando estos cálculos miden más de 3 centímetros. No lo digo yo, lo dice la literatura. Cálculos en la vesícula biliar que miden, aunque sea uno de ellos mayor o igual a 3 centímetros, el riesgo de desarrollar carcinoma, que este tejido de la mucosa se malignice por la constante noxa o injuria o daño que pueda tener es 10 veces mayor en comparación con aquellos pacientes que tienen cálculos menores, por ejemplo, 1 centímetro. Entonces, si yo tengo un cálculo grande, tengo que sacarlo. O a veces en la mucosa, que es el epitelio cilíndrico, siempre hay un pólipo de tipo adenomatoso que mide más de 10 centímetros. Ya lo vamos a ver. Entonces, solamente para recordar, la bilis litogénica en la vesícula biliar se forma un desequilibrio entre sales biliares, la lecitina, claro, si tengo pocos sales biliares, tengo poca lecitina y tengo bastante, ¿qué? Colesterol. ¿Sí? Regresando a la forma de los pólipos, nosotros observamos que si tengo un pólipo que mide más de 10 milímetros, el riesgo de cáncer es 5% menos. Pero ya cuando un pólipo informado por ecografía mide entre 10 a 15, el riesgo se incrementa de 11 a 13. Y si mide más de 1,5 centímetros el pólipo, hay que indicación de sacarlo porque puede estar asociado a cáncer. Dentro de los factores de riesgo para la vesícula biliar está el sexo femenino, el embarazo, los anticonceptivos orales en base a estrógeno, progesterona, la obesidad y la edad. ¿Por qué el sexo femenino, el embarazo, donde hay un predominio de progesterona por la acción de la placenta? Y los conceptivos orales, ya sea en base a estrógeno o progesterona mixtos, sean factores de riesgo. Porque los estrógenos me aumentan la actividad de la hidroximetilgluteril CoA reductasa. Sí, aquella implicada en la síntesis o la biosíntesis del colesterol en el hígado. Entonces, recuerda, un factor de riesgo es que si yo tengo mucho colesterol, voy a sobresaturar mi bilis de colesterol y no voy a tener suficientes sales biliares o lecitina para poder resguardarlos, hacer que sean solubles y sobre todo se precipita. Y la progesterona lo que hace es disminuir la secreción de ácidos biliares. Entonces, si no hay ácidos biliares, entonces hay mayor posibilidad de que eso suceda. La obesidad está relacionada precisamente a un aumento del colesterol. Y bueno, y la edad mayor de 40 años se considera un factor de riesgo por epidemiología, porque se ha visto mayor frecuencia de pacientes con cálculos mayores de 40 años, pero hasta ahora se ignora más o menos la causa en sí, o sea, el mecanismo fisiopatológico exacto no lo tenemos. Otra forma de riesgo menos comunes es el consumo de fibratos, que son medicamentos para bajar los triglicéridos. Pero al hacer esto, el contenido de colesterol en la bilis disminuye. Ojo, en el lipado. Y eso ocasiona una disminución de la producción de ácidos biliares. Y al ver mucho colesterol y poco ácidos biliares, entonces la solubilidad del colesterol, la que es clave, disminuye y es más propenso a hacer el cálculo de colesterol. Y otra factor de riesgo es lo que afecta al hilo terminal, ya sea que sea una enfermedad de Crohn o ya sea que lo operemos del hilo terminal. ¿Por qué? Porque ustedes saben que del hilo terminal la circulación enterohepática se puede ver afectada. Las sales biliares o los ácidos biliares tienen que resolverse a nivel del hilo terminal. Y si no se resuelve, voy a tener pocos sales biliares, entonces va a precipitar más, el colesterol va a ser menos soluble y va a formar sus cálculos. Otras patologías son los cólicos vesiculares, que es bien diferente hablar de litiasis vesicular. El cólico vesicular simplemente es dolor vesicular. Y es un dolor que no está caracterizado por inflamación, porque si fuese inflamación sería eh, colecistitis. Y el dolor generalmente es ocasionado por contracción del músculo liso vesicular, que es un músculo liso. Es un dolor de corta duración, no hay fiebre, no hay leucocitosis, no hay engrosamiento de la pared vesicular y en la mayoría de los casos se da espontáneamente. La colecistitis aguda sí hay inflamación, obviamente. Todo lo que termina en itis es inflamación. Se diagnostica por un engrosamiento de la pared mayor de 4 milímetros de la vesícula biliar y puede ser de dos tipos. Puede haber colicitis aguda litiásica producida por cálculos, que es lo más común, y alitiásica. Más común entonces es la colicitis aguda litiásica, que hay obstrucción del conducto cístico generalmente y a veces se asocia a una infección de bacterias gram negativas. Y la litiásica en un 10% es más rara, sobre todo de una forma variante particular, la enfisematosa, que es menos del 1% y donde se observa donde las causas pueden ser pacientes que están inmunocomprometidos, ya sea por VIH, pacientes con UCI, pacientes que tienen malestar general, entonces es más propenso a desarrollar este tipo de colicitis aguda, o pacientes que han venido por sangrado, hemorragia, no está bien vascularizado la vesícula, entonces favorece que las bacterias gram negativas a ese nivel se formen.
y el tratamiento es con el por emergencia. Y una característica es que hay aire en las imágenes, un enfisema, una aerobilia, la vesícula biliar, acá está el cálculo, perdón, acá está el aire, ¿no? Y el tratamiento es un colelat de emergencia. ¿Cómo diagnosticar una colicitis aguda litiásica? Bueno, dolor agudo en el hipocondrio derecho, es de corta duración, aunque el tiempo es menor, no hay fiebre, no hay leucocitosis, no Murphy. Un signo de Murphy significa que cuando yo coloco la mano por debajo del borde subcostal derecho y lo presiono y sobre todo le digo al paciente que tome aire, expire y eso obliga a que el hígado baje y la vesícula biliar también, le duele. Entonces, si es un dolor biliar agudo, un hipocondrio derecho, de corta duración, pero no está asociado a fiebre, no hay alteraciones en el hemograma, no hay signo de Murphy, entonces yo diré que es un cólico vesicular, que si es prolongado ya se extiende a horas. Los tiempos son relativos, ¿ah? No quiere decir que pasado 31 minutos deje de ser agudo, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, si hay fiebre, hay leucocitosis y hay signo de Murphy, yo lo diagnosticaré como colicitis aguda. En el caso de vesícula biliar, el primer tratamiento es darle AINES. Los AINES son los analgésicos de primera elección en cólico biliar no complicado. Y luego de esto, le darle opioides como segundo tratamiento. ¿Qué sé yo? Tramadol. Y de acuerdo a eso se hace la ecografía electiva. La colicitis aguda sí requiere una ecografía de urgencia, porque tenemos que ver si es calculoso o no. Ya le dije que puede ser el litiásico, que es lo más común, es la litiásica. Y si es negativa para la ecografía, que no hay cálculo, se procede una gamografía, pero eso no se hace mucho en otros hospitales, no contamos con esa tecnología, pero está descrito en las guías. Por si acaso, si bien puede llegar un paciente con un dolor agudo, el hipocondrio de hecho de corta duración, si bien es cierto que no hay fiebre, no hay leucocitosis, no hay Murphy, y yo pues, diagnostico, bueno, sabes que todo indica que es un cólico vesicular, le doy tratamiento con AINES y no mejora y se vuelve prolongado, ya le hago todo el esquema de colicitis aguda. No hay que esperar todo esto. Los signos cardiográficos es esto, está el cálculo acá, cuando la pared es más de 4 milímetros, hay un signo de la doble pared, acá hay uno, acá hay otro, parece que es dos, ahí. La anchura es mayor o igual a 6 centímetros, porque se recuerde que hasta 5 centímetros era, y el tamaño es mayor o igual a 10 centímetros. Entonces recuerda que la longitud de la vesícula era de 7 a 10 centímetros, la anchura de 3 a 5, ¿no? Pero si hay el espesor de la pared es mayor de 4 milímetros, hay signo de la doble pared, entonces yo estoy hablando de una colecistitis. También, bueno, esto ya lo expliqué. Bueno, eso es con respecto a la vesícula biliar. Respecto a la anatomía del páncreas, ya no se ha hablado de secreción de vía biliar porque fue un tema que ya lo vimos la semana pasada. Esto no sé por qué se movió así. Un ratito. Ya está. Anatomía del páncreas. El páncreas es una glándula mixta porque tiene una función endocrina y exocrina que está localizado y dispuesto transversalmente en el retroperitoneo, entre el duodeno a la derecha y el vaso a la izquierda, más o menos a la altura del L1 y L2. Un ratito ya. Parece que ya está. Del L1 y L2. Ya. Por arriba se relaciona con las cavidades de los epipliones y por delante con el colon transverso. Recuerda que la raíz del mesocolon transverso comienza en el polo, en la cara anterior del polo inferior del riñón derecho, atraviesa la segunda porción del duodeno, pasa por el borde inferior del cuerpo y cola del páncreas y llega hacia la cara anterior del polo superior del riñón izquierdo. El peso promedio del páncreas es de 85 a 100 gramos, ¿no? Ese es el peso de 85 a 100 gramos. Y su longitud de izquierda a derecha, el máximo puede llegar, como decía acá, 16 a 20 centímetros. Tiene una altura de 4 a 5 centímetros y un grosor, o sea, anterior-posterior, de 2 a 3 centímetros. 71% está compuesto de agua, 13% de proteínas, bueno, y la composición grasa es variable. Eso es lo que yo les decía, que los islotes de Langerhans constituye la porción endocrina, donde se elaboran hormonas como la insulina y glucagón y pierde su producto de secreción directamente a la sangre. En cambio, la porción endocrina, que es la que nos interesa en el sistema digestivo, ¿no? Está compuesta por células acinares, que son células cuboideas, que dan un aspecto de semianillo, ¿no? Y que tienen una porción ductal, las células ductales. Son células acinares donde ahí se van a secretar enzimas digestivas, los simógenos para la digestión de las proteínas, la amilasa,
para los carbohidratos y la lipasa para las grasas, por ejemplo. Y la célula ductal es lo que secreta en agua y bicarbonato. De eso estamos hablando nosotros. Cuando le hacemos un corte transversal, nosotros vamos a ver, perdón, a este nivel, tenemos la cabeza, el cuello, cuerpo y cola, pero la línea del cuello muchas veces es arbitraria, según Scandalaris. Entonces, la cabeza del páncreas es esta, tiene el proceso uncinado, tiene una escotadura pancreática que va a albergar precisamente a los vasos mesentéricos, concretamente y directamente con la vena mesentérica superior. El cuerpo, que está acá, que presenta un tubérculo pancreático como una extensión hacia arriba, y está en relación con el tronco celíaco. Y el cuello estaría por este lado, que es digamos, una división totalmente arbitraria y que parecería corresponder precisamente con los vasos mesentéricos. Y la cola del páncreas es el otro elemento que va a llegar hasta el hilo del vaso, donde se va a encontrar un ligamento que es el ligamento esplenorenal. Esa es una forma de ver un corte. Acá es el corte transversal del páncreas, donde podemos ver precisamente el vestíbulo mental y acá vemos la transcavidad de los epiblones propiamente dicha, ¿no? Respecto a la relación del páncreas anteriores, está en relación pues con la cara anterior del estómago y la transcavidad de los epiblones, y digamos, está en relación con, ya lo habíamos visto, con el raíz del mesocolon transverso y el colon transverso, a este nivel. Acá está la transcavidad de los epiblones. Entonces, el páncreas está en relación con la cara posterior del estómago y la transcavidad de los epiblones. Está en relación el páncreas con la raíz del mesocolon transverso que acabo de describirlo, ¿no? Y que va de aquí hasta acá, ¿verdad? Dentro de las relaciones posteriores, la cabeza está en relación con el conducto colédoco. Ahí sí tenemos que dividirla. Con la vena cava inferior, que acá no se ve, y con la aorta. Y con los vasos renales y gonadales derechos, ¿no? Acá tenemos que entre el borde entre la cabeza y el cuerpo pancreático, PH es la cabeza, head pancreático, body es la cabeza del páncreas. Entonces, estas son divisiones que inclusive no incluyen el cuello a este nivel. Por eso va a depender mucho del libro que lean a ese nivel. Entonces, acá, relación posterior, la cabeza acá se puede ver bonito el colédoco, ¿no? Porque esta es la primera, segunda porción del duodeno, la primera porción del duodeno, la segunda porción, la tercera, se ve el conducto colédoco, ¿ven? A este nivel, y se ven los vasos renales y gonadales. El cuello, que sí lo estamos incluyendo nosotros porque ya van a ver que tiene bastante importancia, está en relación con la vena porta y la vena mesentérica superior. Entonces, esta es la vena mesentérica superior y esta es la vena porta. Inclusive había una escotadura, ¿se acuerdan? Ya, en la lesión posterior. Y el cuerpo por atrás está en relación con el diafragma, con la arteria mesentérica superior, ya, con la glándula suprarrenal izquierda y bueno, acá no se ve los riñones y vasos renales izquierdos. Y la cola posteriormente está en relación con la vena y arteria esplénica y con el vaso. Entonces, esas son relaciones importantes posteriores, ya. Y la más importante que yo quiero llevar a cabo es el cuello, por la porta y por la vena mesentérica superior. Ya la arteria mesentérica superior, que es esta, la consideran parte de la relación posterior del cuerpo. Los conductos del páncreas, bueno, nosotros tenemos el conducto de Wilson, el conducto colédoco, que ya se juntan para formar un canal común. Conducto colédoco, conducto pancreático principal, conducto pancreático accesorio que se enfoca acá en la papila duodenal menor y la famosa ampolla de Vater, ¿no? Colédoco, conducto pancreático principal o de Wilson y conducto pancreático accesorio y acá está la ampolla de Vater. Papila duodenal mayor, donde se enfoca precisamente en la cara posteromedial, la segunda porción del duodeno, para el conducto pancreático accesorio de Santorini y acá el papila duodenal mayor para el conducto de Wilson y el conducto colédoco donde llegan, ¿no? Los esfínteres que se forman a este nivel, el esfínter colédoco, que es el esfínter de Od, el esfínter del conducto pancreático y el esfínter de la ampolla de Vater, ¿no? Acá se ve bonito, colédoco Odi, pancreático, que acá está, y la ampolla de Vater, los dos juntos. Existen variaciones
La tercera, poner el conducto biliar común del colédoco, como es que el páncreas lo puede abrazar, pues puede estar libre. Lo puede abrazar, lo abraza parcialmente o puede estar libre. El colédoco por su parte posterior. Y la manera importante que nosotros metemos por el cuello es ver si hay compromiso de la vena mesentérica superior, por ejemplo. Es una manera de ver si un cáncer de páncreas por su parte posterior está respetando la vena porta, está respetando la vena mesentérica superior por acá abajo. Y de manera indirecta también con la arteria mesentérica superior que está detrás del cuerpo del páncreas. Es una manera clásica. Meten el dedo para ver qué tanto compromiso puede haber de la confluencia esplenoportal también. Dentro de la irrigación del páncreas, nosotros tenemos que la cabeza al menos tiene articulación de arterias prestadas. Por ejemplo, la cabeza del páncreas, pues es un uncinado, depende mucho del tronco celíaco. Vamos a ver arriba que nace la arteria hepática común, que luego se viene la arteria hepática propia y luego se viene la arteria gastrodenal. Esta gastrodenal va a dos ramas, una gastrocipioica derecha que acá no se ve, pero da una arteria pancreatodenal superior con una rama anterior y una rama posterior. Por otro lado, la mesentérica superior, que también nace de la cara visceral, o perdón, de la cara anterior de la aorta abdominal, es una arteria visceral impar, ¿no? Esta de acá, la arteria mesentérica superior, da la arteria pancreatodenal inferior con su rama anterior y su rama posterior. De tal manera que acá se forma el circuito peripancreático o que corresponde al circuito de la cabeza del páncreas. Pancreatodenal superior, rama anterior y posterior, rama de la gastrodenal. Pancreatodenal inferior, rama anterior y posterior, rama de la arteria mesentérica superior. Por otro lado, a partir del tronco celíaco se forma la arteria esplénica. Y esta esplénica, dentro de los 5 primeros centímetros de su origen, da la arteria, precisamente, esta es la arteria pancreática dorsal, que luego va cruzando y se transforma en una arteria pancreática transversa o también llamada arteria pancreática inferior y que puede unirse a la arteria esplénica que le dio origen. Y acá vamos a encontrar la famosa arcada de Kirk que se une las arterias pancreatodenal, su parte posterior, con la arteria pancreática dorsal. Y acá lo vamos a ver bonito, ¿no? Esta es la arteria pancreática dorsal que da la arteria. La arteria pancreática dorsal también lo pueden encontrar como arteria pancreática superior de Stud o pancreática magna de Haller. Y esta da origen a la arteria pancreática transversa inferior que va paralela a la arteria esplénica. Y puede haber anastomosis entre las dos, hasta el hilo esplénico. Y acá está la famosa arcada de Kirk, que precisamente comunica la arteria pancreática dorsal con la arteria pancreatoduodenal, sobre todo su parte posterior. Pero solamente existe en un 60% de los pacientes, no siempre está la arcada de Kirk, ¿no? Entonces aquí vemos bonito cómo es que se forma la arcada de Kirk, es otra manera de verlo, ¿no? Y precisamente acá, la arteria esplénica, que va a irrigar la parte superior del cuerpo y cola del páncreas, no se observa arteria pancreática dorsal y por lo tanto no hay arteria pancreática transversa inferior. Eso lo vemos en un 22% de los casos. En un 53% de los casos sí se observa arteria esplénica, obviamente, y se va a observar arteria pancreática dorsal con arteria pancreática transversa, donde hacen anastomosis incluso los dos. Y hasta en un 25%, o sea, uno de cada cuatro pacientes, hay arteria esplénica, hay arteria pancreática dorsal, hay arteria pancreática transversa inferior, pero no hay anastomosis entre los mismas. Son variantes anatómicas a tomar en cuenta. La vena es casi similar, ¿no? La mesa es casi similar. Básicamente todo el drenaje venoso va a ir a la porta, ya sea a través de la porta misma directamente o ya sea a través de la vena mesentérica superior. Por ejemplo, las venas pancreatoduodenales, sobre todo su porción anterior, drena en la vena mesentérica superior. Miren, ¿no? Y las venas pancreatoduodenales, en su porción posterior, puede drenar aquí abajo en la vena mesentérica superior o acá arriba directamente ya en la vena porta que se forma de la arteria esplénica. Y las otras venas, la vena gastrocipioica izquierda, la vena pancreática inferior, desemboca pues en la vena pancreática dorsal y finalmente va a desembocar en la vena esplénica o a veces en la vena porta. La cosa es que su distribución es portal. Esta es una vista posterior para ver más de lo mismo, ¿no? Y la inervación del páncreas, básicamente la inervación que me interesa es la parasimpática, porque es la parte que le va a la parte secretora. Recordad que estamos hablando del páncreas exocrino, ¿no?
El núcleo motor del célula vago constituiría a nivel del bulbo arquídeo la neurona preganglionar y va a terminar en el tejido conectivo intra e interlobar del páncreas, ¿no? A este nivel, por ejemplo, acá está, esta es la porción endocrina, acá están las células acinarias y acá están las células ductales. Recordad que las células acinarias pancreáticas de su porción endocrina secretan las enzimas digestivas, si son proteicas, primero como zimógenos. Y la célula puntillos agua y bicarbonato. Ya habíamos dicho que si llegan grasas, hidrogenados péptidos, las células sí, las células enteroendocrinas secretan colecistocinina y esta colecistocinina, por ejemplo, hace que las células acinarias secreten, ¿qué cosa? No solamente van a ir a regular a la vesícula biliar, no solamente van a ir a regular el esfínter pilórico, sino también pueden estimular la secreción de células acinarias y sus enzimas digestivas, ¿no? Esta es otra vía que inclusive hay unos receptores, quimioreceptores o receptores de distensión, mecanorreceptores que pueden ir al núcleo del vago e ir precisamente aquí. Este es un vago aferente y este era un vago eferente, estimula una segunda neurona que se encuentra en el tejido conectivo del páncreas para que gracias a la acetilcolina estimule enzimas o estimule agua y bicarbonato. Es más, cuando llega un quimoácido, este quimoácido del estómago estimula las células S de la mucosa duodenal que secretan secretina y estimula las células ductales para que secrete agua y bicarbonato y pueda contrarrestar ese quimoácido que está llegando. Eso es una parte del drenaje venoso. Ahora, existe una inervación que también es simpática, básicamente sensitiva. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar acá el- la médula espinal, la neurona preganglionar, ¿no? A este nivel. Y nosotros vamos a ver que la fibra simpática o sea, vamos a hablar ahorita de su parte eferente. La médula espinal, a nivel de la sustancia gris, concretamente a nivel del asta intermedio lateral, existe una neurona preganglionar, cuyas fibras salen precisamente de la parte anterior, pasa con la rama comunicante blanca, dando una vuelta y sale la rama comunicante gris de la cadena simpática, y van precisamente aquí, van bajando, ¿no? Hasta hacer sinapsis con neurona postganglionar que se encuentra en el ganglio celíaco, e irse a inervar el páncreas. Directamente inervan a los vasos sanguíneos y a los islotes pancreáticos. Este, pero también esa es la parte diferente, quizás, ¿no? Ahora, dentro de la parte ya considerada aferente, ¿no? Nosotros vamos a observar lo siguiente. Igual, acá hay unos receptores, ¿no? Que luego van a ir precisamente al ganglio celíaco, suben, ¿no? Y nosotros vamos a ver que van por la rama comunicante blanca del tronco simpático, ¿no? Y ahí se van al ganglio de la raíz dorsal, o ganglio raquídeo. Ahí sería la neurona aferente, la primera neurona. Entonces, la parte sensitiva está acá. Cuando hay una pancreatitis, hay un dolor. Entonces, las fibras que son, estos receptores, que son receptores modificados, no receptores primarios, pasan por el ganglio celíaco, pasan del lado opuesto hasta un 84% de los casos, según se cree. Avanzan por la cadena del tronco simpático, no hacen sinapsis, sino llegan finalmente a la neurona aferente. Ahí no hay sinapsis en ningún momento. Este viene a ser el brazo largo del axón que llega hasta acá y que simplemente está recibiendo de manera aferente o superior o ascendente. Luego, recién en la asta posterior de la médula espinal se llama otra la segunda neurona. Esta decusa hacia el lado opuesto, avanza y va hacia sinapsis ahí recién. La segunda sinapsis con el núcleo ventral posterior lateral del tálamo y vaya a la corteza de la ínsula para percibir el dolor visceral. Entonces, el dolor pancreático es este, precisamente por una vía simpática, donde existen unos mecanorreceptores cuya primera neurona se va a encontrar en el ganglio de la raíz dorsal a nivel de los segmentos torácicos medulares, hacen sinapsis en la médula espinal, la primera sinapsis en el asta posterior de la sustancia gris, decusan al lado opuesto y van al núcleo ventrolateral del tálamo, posterior lateral del tálamo. Entonces, lo que lo dolió acá va a dolerle en el mismo lado derecho y lo va a percibir el encéfalo de ese mismo lado, a nivel de la corteza de la ínsula, porque el dolor es visceral, ¿ya? A este nivel, corteza superior de la ínsula. Y a veces, para aliviar el dolor, se hace un tratamiento que es neurolisis de plexo celíaco para eliminar esas señales sensitivas y disminuir el dolor ya para con propósitos paliativos. Esto no lo voy a pasar rapidito.
El drenaje linfático, entonces, el estroma, estoy hablando de porción exocrina, tiene un estroma, y ahí va a haber unos conductitos linfáticos en este estroma cinar y perilobulillar que van a ir precisamente ahí a pancreatocodenales, a los ganglios celíacos, a los ganglios pancreáticos superiores, dependiendo de dónde se encuentren, ¿no? Entonces, tanto en la acción pancreático-duodenal, que tiene que ver con la cabeza, con los ganglios celíacos, que están a nivel del tronco celíaco, más los ganglios pancreáticos izquierdos, pancreáticos superiores, pancreáticos inferiores, aórticos, inclusive la raíz del mesenterio. Y así se considera, ¿no? Estos ganglios que están encuadrados como parte de la inervación, del drenaje linfático del páncreas. Muy bien, eso es lo que tengo que hablar con respecto al páncreas. Con respecto a la secreción pancreática, esta también tiene fases, la fase cefálica, la fase gástrica. Es bastante fácil de recordar. La fase cefálica es cuando uno ya pues piensa en comida, mira la comida, gusta la comida, huele la comida o la comida está en la boca. La cosa es que estimula el núcleo del décimo par que está ¿dónde? Precisamente el bulbo raquídeo, bajo estas tres o cuatro estímulos. Van inclusive algunas fibras van a ir a algunas neuronas que le van a liberar el petio liberador de gastrina a nivel de peso mientérico para que activa las células G y se secretan gastrina y esta gastrina hace que se activan las células acinares. Y otras fibras del vagales van directamente a una segunda neurona que se encuentra precisamente en tejido conectivo estroma del páncreas para que libere acetilcolina, ya sea para que estimule las células acinares o ya sea para que estimule las células ductales. Miren la doble vía que tiene. En el caso que estimule las células acinares le va a dar acimógenos y en el caso que sea la célula tal agua y bicarbonato. Entonces, eso ocurre tanto en la fase cefálica cuando yo pienso en comida o cuando llega la comida al estómago. Se estimula de esta manera, ¿ya? Pero cuando ya llega la comida precisamente al intestino, o sea, ya estamos hablando de la tercera fase, que es la fase intestinal, ya había comentado, ya lo había adelantado, colecistocinina, por favor, no solamente te vas a la vesícula biliar, no solamente te vas a estimular el esfínter pilórico, sino estimula las células acinares, ¿no? Y secreta enzimas. Y si es ácido, obviamente la secretina lo que va a hacer es que se estimula las células ductales ya que son ricas en agua y bicarbonato para, digamos, neutralizar la acidez. Acá tengo otro esquemita. Bueno, esto lo vamos a ver nosotros en cómo que la célula de conductillos, hasta la luz del pancreático, se junta el CO2 más el agua, ácido carbónico, forma bicarbonato, y hidrógeno y dice que el bicarbonato sale hacia la luz ante cierto estímulo. Ahora, vamos a ver algunas patologías relacionadas, tal como nos pide el sílabo. Hoy día vamos a hablar de la cirrosis hepática. Acá tenemos unas celulitas bonitas. Cuando las células se lesionan o dañan y mueren, normalmente se dijo un muerto que antes estaba lleno de células vivas, se vuelve fibrótico, lo que significa que se engrosa con montones y montones de proteínas. Así estaba, y así sucede cuando muere. Y eso forma un tejido cicatricial. Eso sucede normalmente en casi todas las células se lesionan, se dañan, fallecen, entonces se elabora un montón de tejido, de proteínas, que forman un tejido cicatricial. El hígado no es la excepción. Así pues, cuando el hígado se ve obligado a procesar constantemente el alcohol, hepatopatía alcohólica, o tiene un ataque de algunos virus, como el virus de la hepatitis B, y otras causas como hemocromatosis, se me ocurre, el hígado puede quedar gravemente cicatrizado y dañado hasta el punto que ya no es reversible. Momento en que se vuelve fibrótico, y el hígado es este proceso fibrótico, le llamamos cirrosis, que lo vamos a ver a ver. Eh, esta cirrosis es irreversible. Una vez que ya nos ha diagnosticado cirrosis, esto es irreversible. Por lo tanto, la cirrosis se le denomina también daño hepático terminal o daño hepático tardío, proceso irreversible, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar histológicamente? Cuando las células del hígado se lesionan, empiezan a juntarse y a formar lo que se llama nódulo de regeneración, que es lo rojito. Se pueden empezar en ellas como colonias de células hepáticas vivas, pero mal funcionantes, y este es uno de los signos clásicos de la cirrosis. Y por eso es que suele ser abultado, a diferencia de un hígado sano, que es liso, toda la cuestión. Ahora, ¿qué pasa? También este tejido hepático y fibrótico vamos a encontrar esto. Vamos a encontrar tejido fibrótico y colágeno. Esta es una histología donde nosotros podemos observar el nódulo regenerativo y vamos a observar la banda de proteínas formadas por fibrosis,
sea, por tejido colágeno. Y ese es un nido cirrótico donde se ven los nódulos de regeneración, por ejemplo. Pero ¿cómo se forman estas bandas de tejido fibrótico, ya sea por la noxa, producida por el alcohol, por la noxa, producida, o daño también es lo mismo, producida por las virus y otras lesiones? Entonces hay que recordar lo que vimos la semana pasada, las famosas células estrelladas, acá decir estrelladas de Ito, ¿no? Que se sitúan entre el sinusoide y el hepatocito. Entonces, las células estrelladas de Ito se sitúan entre el sinusoide hepático y el hepatocito en el famoso espacio perisinusoidal. ¿Ya? Acá la vamos a encontrar, pero no solamente hay células estrelladas en el espacio perisinusoidal entre el hepatocito y la sinusoide hepática. Recuerda que acá se encontraba la tríada portal, una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática, los conductos biliares. Sobre todo la vena porta y la arteria hepática forman lo que se llaman los sinusoides hepáticos. Y bueno, hay una vena del lobulillo que es la vena centronuclear, ¿se acuerda? Ya pues, entonces, normalmente las células estrelladas de Ito almacenan la vitamina A este nivel. Almacenan, perdón, la vitamina A y normalmente se encuentran quietos, o sea, quiescentes o inactivos. ¿Ya? Acá se ven los hepatocitos. Cuando el hepatocito, miren acá el hepatocito, se ve dañado por la continua exposición al alcohol o por un tipo de virus, se activan, pierden su capacidad de almacenar de vitamina A y empiezan a secretar factor de crecimiento transformante beta 1 que que hace que estas células cambien y secreten colágeno. Entonces, y este colágeno, como pueden ver, comprime el sinusoide hepático, que es el flujo que tiene que ir hasta el centro lobular. Hay compresión a este nivel. En estado normal, entonces, si puede haber una lesión hepática, sí, cicatriza la herida, no hay ningún problema, pero la constante injuria hace que la fibrosis sea constante, entonces constante injuria más fibrosis, y esto aumenta la presión, y esta presión hace que salga el contenido del sinusoide hepático, y esta presión hace que vaya hacia la vena porta. Entonces, este fluido se mueve hacia la cavidad peritoneal produciendo la ascitis. Entonces, esto es importante recordar. Entonces, la vena porta regresa, hay un flujo retrógrado, sale por acá, el hígado suda si quiere, ¿no? Y va a formar la citis. Entonces, la citis es la acumulación excesiva de líquido dentro de la cavidad peritoneal superior a 200 mililitros. Entonces, yo recuerdo que acá había una vena, que era la vena esplénica, y esta es la vena mesentérica superior, que finalmente forma la vena porta, y que luego se divide en vena porta derecha y vena porta izquierda. Entonces, si yo veo que el colágeno a nivel del lobulillo me contrae los sinusoides hepáticos, el flujo de la vena porta se altera y regresa, ¿no? Voy avanzando. Entonces, el hígado empieza a sudar, ¿no? Y no puede avanzar, ¿no? Y aumenta la presión en la vena porta y esto va hacia los capilares mesentéricos, que recuerdan que la porta se forma de la mesentérica superior y de la esplénica, y de la esplénica llega a la vena mesentérica inferior, por si acaso. Eso hace que aumente la presión hidrostática y disminuya el volumen intravascular. Y esa presión hidrostática aumentada sale hacia el tercer espacio de la cavidad peritoneal y forma la citis. Más el exudado de linfa, peor todavía. Esa es la citis. La otra es que también los hepatocitos producen albúmina y la albúmina lo que hace es que está disminuida y la albúmina retiene los volúmenes de líquido en el interior, en el intravascular, pero como está disminuida, sale el líquido, ya no se retiene el intravascular y va a formar precisamente la citis. Entonces, esta hipovolemia, porque finalmente lo va a determinar el cuerpo, oye, no hay líquido en el volumen intravascular, se activa el sistema nervioso simpático, el sistema reticular activador ascendente, va a liberar ADH y eso hace que se aumente la recepción tubular de sodio y agua por los riñones y va a contribuir a eso, a un círculo vicioso. Y como no puede irse nuevamente, entonces regresa, va al vaso. Entonces, de este mismo modo, como no se puede ir por el hígado, porque el hígado tiene que ir luego a los hepatocitos o a los lobulillos, luego la vena centrolobular y luego las venas suprahepáticas para irse a la cara inferior, entonces vamos a tener que hacer un desvío, debido a que normalmente debería ir por acá, pero como hay presión aumentada, entonces yo hago un desvío y eso se llama derivaciones portosistémicas, que van al corazón. Entonces, por razones que no se sabe, esta derivación portosistémica, al no atravesar normalmente el hígado, produce una vasoconstricción renal.
Es decir, hay un aumento de la resistencia en la circulación hacia los vasos renales. Y entonces, en otras palabras, hay una disminución del flujo sanguíneo en la circulación renal. Y esto, el riñón, ¿cómo lo detecta? Con una disminución de la filtración de la orina y entonces orina poco y el paciente tiene un síndrome hepatorrenal, ¿no? A este nivel. Entonces, la fibrosis por el aumento, que ocasiona un aumento de la presión y origina la lesión portosistémica, lo que va a ocasionar es una insuficiencia hepática, obviamente. Y dentro de las funciones del hígado está la detoxificación. Entonces, sencillamente las toxinas que deben ir al hígado y no van, o que se está escapando al hacer la derivación, entonces va a llegar un momento al cerebro, va a atravesar la barrera hematoencefálica y va a producir encefalopatía hepática. Entonces, todos los productos tienen que irse a ese nivel. Dentro de las toxinas, el amoníaco es el que mejor se ha estudiado. Entonces, el amoníaco produce asterisis, o sea, movimientos involuntarios de la mano, sobre todo en la extensión, y puede llevar al coma, convulsiones. Normalmente el amoníaco ocurre aquí en la luz colónica, hay bacterias colónicas, y existen algunas proteínas y aminoácidos que no han terminado de digerirse. Al pasar por las bacterias colónicas forman el amonio, la NH3, que en la circulación portal lo regresa al hígado, donde se forma el 85% y 15% de la circulación sistémica. La cosa está que el 85% de este NH3 tiene que ir hacia el hígado a través de la circulación enteroportal. Bueno, en este caso sería portal. Y ahí va a formarse el ciclo, va a ocurrir el ciclo de la urea, que se va a eliminar por los riñones en un 75%, se va a eliminar por las heces en un 25% y el ciclo se continúa. Pero ¿qué va a pasar? Que como hay hipertensión portal, no va a ir por ahí, no va a ir al hígado. Entonces, la mayor parte va a ir por la circulación sistémica, por las derivaciones que tenga. Y normalmente la NH3 se juntan con iones hidrogeniones, que son cationes, para eliminarse por las heces. Eso es lo que debería pasar. Entonces, cuando yo tengo bacterias colónicas que me hacen eso, y tengo NH3 que sé que va a irse a la circulación portal, que sé que no va a llegar al hígado, que sé que va a desviarse saltándose procesos, que sé que esa desviación puede llegar hacia el cerebro, entonces yo generalmente le doy latulosa para que esta latulosa sea captada por quién, por las bacterias colónicas y degraden esa latulosa en ácido láctico, ácido fórmico, ácido acético. ¿Y qué se le hace? Al ácido, un dador de hidrogeniones, un dador de protones. Y de esa manera puedo hacer que se elimine por las heces sin necesidad, disminuyendo su carga a nivel de la circulación portal, evitando este ciclo. E incluso puedo dar algunos antibióticos para barrer un poco con la flora colónica a este nivel. Entonces, la fibrosis que me origina un aumento de la presión, me origina una lesión portosistémica, me origina una insuficiencia hepática, también me va a disminuir el metabolismo de los estrógenos, que también de ahí debe llegar al hígado. Porque los estrógenos en el hígado se transforman en metabolitos que son excretados. Pero como ya no se puede excretar, entonces va a aumentar estrógenos en la sangre, sobre todo en el varón. ¿Y qué va a haber? Ginecomastia, arañas vasculares, eritema palmar, ¿no? Inclusive alopecia. También una alteración es que la bilirrubina no se va a poder conjugar. Si ustedes recuerdan, este es el ciclo de la bilirrubina, que primero es un ciclo que se tiene que captar, luego se conjuga dos veces por acción de la enzima glucuronil transferasa y luego se excreta. Primero es una captación, luego sigue la conjugación dos veces y finalmente la excreción. Entonces, lo que va a faltar precisamente si el hepatocito está dañado porque tiene insuficiencia hepática, no va a haber qué cosa, captación de la bilirrubina y la bilirrubina que va a predominar es una bilirrubina no conjugada. Ya la pulmonía ya le expliqué, y la pulmonía, aparte de eliminar, de disminuir la presión oncótica, no permitiendo que el volumen intravascular tenga, sino salga, va a producir edema. Y el hígado, al ver insuficiencia hepática, no va a producir los factores de coagulación, que es el 2, el 7, el 9 y el 10, ¿no? Y va a haber una tendencia a formar hemorragias, esto es lo normal en el proceso de trombogénesis. Las células endoteliales se exponen precisamente, las células musculares lisas, que activan la agregación plaquetaria para formar el trombo. Se activa la vía intrínseca y la vía extrínseca de la coagulación, ¿no? Pero no va a haber nada porque precisamente, primero que no hay, el hepatocito no está funcionando y no va a activar al 2, al 7, al 9 y al 10. Y segundo, la carboxilasa hepática va a estar alterada, por lo tanto, no se va a poder
catabolizar estos factores de coagulación y lo que va a ocasionar es simplemente moretones o equimosis en el término medio. El gol estándar, los síntomas de la cirrosis hepática, si son síntomas tempranos, puede haber algo de fibrosis, puede haber estar asintomático. Todavía el hígado puede hacer su trabajo, pero puede haber síntomas no específicos como pérdida de peso, debilidad y fatiga. Ya cuando está ardía, significa que la fibrosis es extensa, ya está descompensada, ya va a haber alteración de la función, va a haber ictericia prurito, va a haber ascitis, va a haber encefalopatía hepática, caracterizada por confusión va a tener facilidad para producir hematomas, por lo que acabo de explicar. El gol estándar vendría a ser una biopsia hepática, pero en realidad casi no se hace mucho. Si la pregunta es cuál es el gol estándar para diagnosticar cirrosis hepática, pues definitivamente es la biopsia, pero en la práctica nos basta el estudio de imágenes, pues basta el estudio de imágenes que vemos una superficie nodular, un hígado nodular, un hígado cirrótico y alteración, y la clínica que acabo de explicarles, y alteraciones en los exámenes de laboratorio, como puede ser la bilirrubina elevada, las enzimas hepáticas elevadas, y la trombocitopenia, ¿no? El tratamiento es prevenir que, bueno, es irreversible, pues entonces aquí solamente aquí hay que evitar es que el daño hepático continúe. Si es producida por alcohol, chao. Si no, también producir antivirales. En los casos de cirrosis ya avanzada, que es lo que en su mayoría se ve, trasplante hepático. La hipertensión portal es el aumento de la presión sanguínea portal en el sistema hepático portal o sistema venoso portal. Y lo más común es que se produzca debido a la cirrosis hepática, pero no es la principal. El sistema venoso portal se está formado precisamente por la vena esplénica y por la arteria mesentérica superior. Y recordar que la mesentérica inferior drena directamente la vena esplénica y forma la vena porta. Sobre todo la vena mesentérica superior, esta de acá, contiene los productos de la digestión, los nutrientes, que va a llegar al hígado, ¿ya? Así como las toxinas incluso. Uno que consume algo que le cayó mal es absorbida por las venas duodenales y yeyunales, llegan a la vena mesentérica superior, se junta con la esplénica buena, llega a la vena porta, forman la buena porta, y el hepatocito lo puede metabolizar y después, de acuerdo a eso, lo puede excretar con seguridad por los riñones. Una vez que el hígado procesa todas estas sustancias, las procesa, ya sea de los alimentos, los nutrientes o las toxinas, a través de tres venas suprahepáticas o vena hepática, va a llegar a la vena cava inferior y finalmente va a llegar al corazón, para que luego el corazón se encargue de mandarla al resto del sistema venoso sistémico. Pero hay algunos puntos en que ocurre la derivación, pues, ¿no? Es decir, algo pasa al hígado que no puede precisamente, no le llega adecuadamente los nutrientes o las toxinas, y entonces se van a formar derivaciones portosistémicas, las más conocidas, o sea, la relación entre la vena porta y la vena cava. Hay tres conocidas que voy a relatar. Una es que es a nivel de la porción inferior del esófago, otra a nivel de la porción del recto y otra a nivel del ligamento redondo. Entonces vamos a hablar de estas anastomosis portocava, que en realidad deben ser visto en sistema cardiovascular, ¿no? Por ejemplo, normalmente, la vena coronaria estomáquica, o también llamada, acá está la vena esplénica, la vena mesentérica superior y forma el tronco de la vena porta, que luego se divide en vena porta derecha y vena porta izquierda. Normalmente, una de las venas que drena en el tronco de la vena porta, que lo habíamos visto, es esta, la vena coronaria estomáquica o vena gástrica izquierda, que es lo mismo. Y a su vez, las venas esofágicas inferiores drenan en la vena coronaria estomáquica. Por su parte, las venas esofágicas superiores y mediales drenan en la vena ácigos, que a su vez drena en la vena cava superior. Y no tendría por qué haber ninguna relación acá, ningún tipo de anastomosis. O si lo hay, es demasiado finita como para poder decir que es excelente. Pero, ¿qué sucede cuando hay se cierra esto? Por una cirrosis hepática, se me ocurre. Entonces, carambas, como no lo puedo hacer, tengo que buscar una vía para irme hasta la vena cava, que no debería hacerse porque debe ser procesado por el hígado, pero lamentablemente eso ocurre. Entonces, ¿qué va a pasar? Se hace todo lo contrario. Entonces, busca una vía alterna. Hay una anastomosis entre la vena esofágica inferior y las venas esofágicas mediales y superiores, y esas venas que normalmente estaban bien relajaditas sin ningún problema se hacen tortuosas y se forma un pleso
periesofágico varicoso, que son, la verdad que es bastante débil. Y cuando yo le hago una endoscopía, lo puedo observar así. ¿Y qué es lo malo? Que pueden sangrar. Entonces, esa es una anastomosis portocava esofágica, ¿no? Alto riesgo de sangrado. Son muy lábiles. La otra anastomosis, la otra derivación portosistémica son las portocavas rectales. Por ejemplo, ¿no? La vena rectal superior, acá está, recto superior, recto medio, recto inferior. La vena rectal superior drena la vena mesentérica inferior. Y habíamos dicho que la vena mesentérica inferior drena la vena esplénica y la esplénica al unirse con la vena mesentérica superior a la vena porta. Aparte de eso, yo tengo esta venita, por ejemplo, que es la vena rectal media, que no sigue esta vía. La vena rectal media sigue la vena ilíaca interna derecha, drena la vena ilíaca interna derecha, luego la vena ilíaca común, luego la cava inferior pasa por detrás del hígado y va a irse a dónde? A la aurícula derecha y luego a los pulmones, a la circulación sistémica. Lo mismo sucede con la vena rectal inferior. La vena rectal inferior drena primero en la pudenda interna, pero luego en la vena ilíaca interna derecha y hace lo mismo. Entonces, ¿pero qué pasa cuando hay qué cosa? Obstrucción. Aumenta la vena esplénica, su presión. Bueno, aumenta la presión de la vena porta, luego la vena esplénica, la mesentérica, y esto hace que aquí, a nivel del recto, se forme un plexo hemorroidal, ¿ya? Sobre todo en la parte inferior, y hay una conexión. Entonces, como no drena, entonces se forma por acá. Y la otra anastomosis que hay que hacer un recordatorio es hablar precisamente de las anastomosis portoumbilicales. Si ustedes recuerdan muy bien, acá hay dos tipos, acá está el tronco de la vena porta, que luego se divide en vena porta izquierda, vena porta derecha. Me interesa hablar de la porta izquierda y para eso tienen que saber cómo es la segmentación del hepática de la primera clase. Yo recuerdo que el tronco de la vena porta, que es esta, se divide en dos, una vena porta derecha y una vena porta izquierda. Me interesa la izquierda. La izquierda tiene dos porciones, una parte transversa y una parte umbilical. Umbilical, ¿no? ¿Por qué umbilical? Porque yo sé que va a irrigar a través de un ramo medio superior el segmento 4A y a través de un ramo inferior el segmento 4B y a través de un ramo anterior el segmento 3, el ramo lateral inferior. Y que la transversa básicamente es el ramo lateral superior. Si yo lo veo desde abajo, en la cara visceral del hígado, yo puedo observar que por acá está la vena porta izquierda y acá hay un proceso que es el proceso, o la pars umbilical, que va de un ramo medio inferior y acá puede ser el ramo látero inferior. O sea, la parte umbilical también se puede encontrar con el nombre de proceso de Retius, ¿ya? Y acá está la vena porta derecha, etc. Y ustedes recordarán que la vena umbilical, sí, aquella vena que venía del ombligo a través de la placenta, ¿no? La placenta, luego ombligo, luego vena umbilical, ¿no? Y que por el borde inferior del hígado, que es esto, se continúa en su cara visceral, puede ir directamente dando sangre venosa, digo, sangre oxigenada como conducto venoso de Arancio hacia la vena cava inferior, pero también lo drena directamente o le da los nutrientes a la pars umbilical o proceso de Retsch. Entonces, pero cuando ocurre en el adulto, esta vena, cuando el adulto no, cuando nace el niño, estas venas se obliteran y no tienen por qué abrirse. Pero cuando, por ejemplo, hay una obstrucción acá de una línea, una obstrucción portal, entonces la vena porta izquierda vuelve a permeabilizar a la vena umbilical, ¿no? Primero, entonces, la parte umbilical de la vena porta aumenta, entonces aumenta la presión del ligamento umbilical, se recanaliza, ¿no? ¿No? Y va a llegar precisamente al ombligo, donde hay venas paraumbilicales. Y precisamente en este ombligo, ¿no? Estas venas paraumbilicales dan la impresión de una cabeza de medusa, ¿no? Que luego va a anastomosarse con la vena epigástrica inferior que se anastomosa con la ilíaca externa, y hacia arriba con la vena epigástrica superior que va a la mamária interna al ver que se ve que a la vena cava superior. Pero la cabeza de medusa es característico de la anastomosis portoumbilical. Ya. Siguiendo con este concepto, la hipertensión portal disminuye pues el flujo sanguíneo al hígado, disminuye la función hepática, disminuye la detoxificación sanguínea. Como ya lo había mencionado, los metabolitos tóxicos en la sangre se ven alterados, ¿no?
El amoníaco puede atravesar la barrera hematocefálica y otros elementos y provocar una encefalopatía hepática. Entonces, como todo regresa, el vaso también ocurre un hiperesplenismo. Como no tiene que regresar, voy a aumentar la vena mesentérica superior, pero también aumento la vena esplénica y el vaso aumenta. Y al aumentar el vaso, lo que va a ocasionar es que se rompa más eritrocitos, degrade más eritrocitos. Recuerda que el vaso es sistema retículo arterial. Y hay anemia, también degrade los leucocitos, le hago leucopenia y también las plaquetas puede haber trombocitomía precisamente por esta hipertensión portal. Y además, esta hipertensión portal hace que las células endoteliales, no se sabe cómo, liberan óxido nítrico. ¿Y qué hace el óxido nítrico? Vasodilata. Y si vasodilata, ¿qué hace? Disminuye la resistencia y disminuye la presión sanguínea. Esta disminución de la presión sanguínea hace que el riñón secrete, o mejor dicho, la glándula suprarrenal, perdón, la zona cortical, secreta aldosterona. Y la aldosterona retiene sodio y agua. Y al tener sodio y agua, se expande tanto los líquidos que empuja y va a formar ascitis. Ese es otro mecanismo de formación de la citis. Él tiene sodio y agua. Y encima de esa de ahí, las bacterias pueden invadir la cavidad peritoneal porque son sinusoides libres y provocar una bacteritis bacteriana espontánea. Ahora, lo que yo había hablado de cirrosis hepática, pero en realidad la hipertensión portal, y eso es importante, ojo, puede ser una hipertensión portal que causa prehepática, intrahepática y poshepática. La prehepática es, por ejemplo, la que ocurre antes que llegue la porta al hígado y puede ser producido por un trombo, por ejemplo. La intrahepática, la más conocida es de la cirrosis hepática, pero también puede ser invadida por un platelminto que son la esquistosomiasis hepática. Y en tercer lugar puede haber sarcoidosis, que no viene a ser sino células inflamatorias que forman granulomas y pueden simular, digamos, la acción de la cirrosis hepática. Entonces, pero la cirrosis hepática es la más conocida, la más eficaz. Y la poshepática puede ser por una insuficiencia cardíaca derecha, puede ser por una pericarditis constrictivas. Ambas lo que van a hacer es que disminuye el flujo sanguíneo a los pulmones y obviamente no va a llegar al flujo sanguíneo hacia el resto del sistema venoso sistémico y hace que la sangre se acumule hacia abajo. Y otra causa de poshepática es el síndrome de Budd-Chiari, que no viene a ser sino un trombo que ocurre en las venas hepáticas que impide que llegue a la vena cava inferior. La hipertensión portal puede ser asintomática hasta que se producen las complicaciones, los cuales son los signos visibles del abdomen distendido de la citis, la famosa cabeza de medusa, la hemorragia digestiva secundaria de las varices esofágicas, que puede debutar con hematemesis, o sea, vómitos con sangre, o puede haber melena, o sea, heces negras, o hematoquesia, o sea, sangre roja en las heces. Y también la encefalopatía hepática puede manifestarse como una asterisis que viene a ser el temblor en las manos a la extensión. Puede haber alteraciones del estado de conciencia, letargia, confusiones e incluso el coma. La prueba de referencia para determinar si hay hipertensión portal es la medida del gradiente, o sea, la diferencia. Colocar un catéter, un balón dentro de la cava inferior, de esa manera podemos ver la presión en la venosa hepática y la restamos con la presión, el otro catéter aquí, en ese balón, en la presión venosa portal. Presión mayor de 5 a 10 milímetros de mercurio, indicativo de hipertensión portal. La ecografía hepática ayuda a detectar los nódulos de la cirrosis. La tomografía de resonancia nos ayuda a determinar la citis, la cirrosis en sí, morfológicamente hablando, la esplenomegalia, e incluso podemos ver esto, que es la vena cava inferior, si hay una dilatación de la vena cava inferior. Dentro de las pruebas de laboratorio, hemograma completo, enzimas hepáticas, serología para determinar la causa, y la endoscopía digestiva alta para ver precisamente las varices esofágicas. Dentro del tratamiento y prevención, usamos propanolol porque eso ayuda a que disminuya la presión venosa portal y previniendo las complicaciones. Evitar pues el uso de sal porque me va a agravar el círculo vicioso de retención de sodio y agua. Para eso también, para disminuir la citis, usamos diuréticos. En ambos casos va a reducir la sobrecarga de líquidos. Dentro de la sangrado de las varices esofágicas hay que darle otrotide, un taponamiento con el balón, una escleroterapia y ligadura de las varices. Incluso acá está ligada a las varices, saca una escleroterapia con una agujita que los quema, ¿no? O los cierra y el taponamiento con balón que comprime.
Para la prevención del sangrado uso la radiología intervencionista, que es un procedimiento que es una derivación intrahepática transyugular portosistémica que previene las complicaciones. Acá están las iniciales, ¿no? Un shunt, un transyugular intrahepático portosistémico shunt, que se coloca a través de la vena, aquí, brachiocefálica, va por la vena cava superior, va bajando, y precisamente colocamos un stent expansor para que de esta manera haya un flujo adecuado, ¿no? Eso es con respecto a la que es cirrosis hepática, insuficiencia hepática, y con lo que es con respecto a la hipertensión portal. Este es un cuadrito de resumen, lo voy a poner acá, precisamente para ver la diferencia entre una cirrosis hepática que produce insuficiencia hepática. Es un cuadrito de resumen. La hipertensión portal, por ejemplo, yo sé que me va a producir anemia, leucocitopenia, trombocitopenia, porque produce hiperesplenismo. El hiperesplenismo y también la hipertensión portal me va a dar varices esofágicas, me va a dar esplenomegalia, me va a dar la cabeza de medusa, me va a producir la citis, y obviamente también va a producir el edema del tobillo, ¿no? La insuficiencia hepática, va a haber hiperestrogenismo, ya lo dije por qué, ¿no? Daño hepático, que eso me va a dar mangiomas arandiformes, el hiperestrogenismo, la ginecomastia, la alopecia del pecho, la alteración de distribución del pelo y la atrofia de los testículos, y la insuficiencia hepática, coma la ictericia por la primera no conjugada, la anemia también y tendencia a sufrir hemorragias. Para hablar de pancreatitis, la pancreatitis no viene a ser sino una inflamación de páncreas que puede ser aguda y crónica. Para eso tenemos que conocer básicamente cómo es el páncreas exocrino. Ya, como habíamos dicho, mira, acá están los haciendo pancreáticos, acá están las células totales, esa es la luz renal. Bueno, es un recontra resumen, ¿no? Por ahí circulan los vasos sanguíneos alrededor del estroma. Y normalmente el jugo pancreático está, la célula del conductillo pancreático o células ductales, ya habíamos dicho que secretan agua y bicarbonato. En cambio, las células acinares que tienen forma de semianillo y que están representadas por gris, secretan, por ejemplo, la milasa pancreática directamente, secreta la lipasa pancreática para la digestión de las grasas, pero para la digestión de las proteínas, primero se secreta en forma de simógenos, forma activa, ¿no? Que luego a la luz duodenal, por la misma, ¿cuáles son los simógenos? El tricinógeno principalmente, quimotricinógeno, procarboxipolipeptidasa y la proelastasa, que cuando llegan a la luz del duodeno, se activan en tricina, quimotricina, carboxipeptidasa y elastasa. Eso es lo normal. Este es, por ejemplo, el citoplasma de una célula cenar que va hacia la luz, entonces los ribosomas a través del retículo endotelial rugoso y a través del aparato de Golgi va a dar los gránulos de simógenos. Y acá están los lisosomas. Entonces, para la pancreatitis aguda existe una hipótesis de la activación intrínseca, es decir, hay una activación prematura de estos sismógenos, hay una activación prematura de estas proenzimas pancreáticas en el interior, en la luz de la célula, o acá puede ser en las mismas células acinares, gracias a la presencia de los lisosomas que lo destruyen, ¿no? Y entonces prácticamente es como si la célula acinar y por lo tanto el páncreas se autodigiere. También la pancreatitis de tipo alcohólica, ¿no? Lo que hace el etanol es activar el ARN mensajero y el etanol actúa los simógenos y evita que salga, por ejemplo, y activa que el etanol a través de activación de los esterocolesterol, activa los lisosomas, produce un estrés oxidativo, hay una activación enzimática y se activa antes de tiempo, produciendo necrosis y citocinas. Y además estimula a las células estrelladas, a las células de hito, ¿no? Contribuyendo más a ese proceso. Y otro puede ser también que ustedes saben que el páncreas en la parte embriológica, ¿no? Supuestamente el páncreas ventral tiene que darse la vuelta, no debe de formarse así. Todo el conducto pancreático ventral, prácticamente el conducto de Wilson es la totalidad del conducto pancreático ventral y la parte distal del conducto pancreático dorsal, y se forma el conducto de Wilson a través de la PP duodenal mayor. En cambio, la otra conducto, el páncreas dorsal, solamente es aquí a nivel de la papila duodenal
inferior. Y cuando ocurre esto, a veces cuando no ocurre la verdadera fusión y cada yema pancreática se transmite de esta manera, la papila duodenal menor tiene menos diámetro, en realidad. Por eso es que nosotros damos más énfasis en la papila duodenal mayor. Y al haber menos diámetro, entonces sugiere que hay una estenosis y obviamente aumenta la presión intraluminal a nivel del páncreas. Y esto puede alterar precisamente la mayor parte de la pancreatitis, ocurre en lo que supuestamente era el páncreas dorsal. Y puede ser idiopática, o sea, sin saber por qué, y a veces puede haber microlitiasis causante precisamente de esta pancreatitis en cerca del 70% de los casos. La cuestión es que la activación enzimática a nivel de los acinos, de las células acinares, hace que estas enzimas, como la lipasa y la amilasa, pase a la grasa, precisamente aquí de la cavidad peritoneal, y produce una necrosis de grasa. Y puede haber un páncreas necrotizado. El paciente debuta con abdomen superior, dolor constante, resistencia a analgésicos, adopta una posición mametana y generalmente esto es lo que se pide dentro del examen de laboratorio, que no es objetivo de hacer clínica por si acaso, pero lo tienen que ver, ¿no? Si la evolución clínica es menor de 3 días, se piden todos estos elementos. Bueno, voy a pasar al elemento de la milasa y voy a pasar acá. Existen varios sistemas para ver si una pancreatitis es severa. ¿Sí? Existe el score de Ransom, los biomarcadores como el PCR, la tomografía según escala de Baltasar, grado A hasta el grado E, ¿no? Grado A, por ejemplo, es normal, grado B hay un aumento local o difuso del páncreas, ¿no? Este es un páncreas normal, Baltasar B hay un páncreas edematoso, aumentado de espesor, aumentado de tamaño, hay un colédoco interpancreático dilatado, un Baltasar C, ¿no? Hay una grasa peripancreática hiperdensa, acá está la grasa alrededor del páncreas, que es este de acá el páncreas, ¿no? De bordes irregulares, un Baltasar D, donde nosotros observamos colecciones de espacios pararrenales, imágenes hiperdensas, y un Baltasar E, pues hay múltiples colecciones alrededor del páncreas, ¿no? Pero el índice Baltasar solamente es útil dentro de las 72 horas, y eso es lo que nos informa. Pero el monitoreo clínico, si el paciente está taquicémico, si hay falla renal, no está orinando, si hay sangrado intestinal, si hay un choque, si, o sea, si su presión arterial sistólica es menos de 90, si hay taquimia mayor de 20 respiraciones por minuto, o la presión de oxígeno es menos de 60, falla renal cuando la diuresis es menor de 400 mililitros en 24 horas, debería ser eh, ya sea un litro, litro y medio, o la creatina está muy aumentada, o sangrado intestinal 500 mililitros en 24 horas. Ninguna de las tres pruebas supera la monitoreo clínico, por eso el monitoreo clínico es bastante dable. Acá está. Y entonces, ¿cuál es la terapéutica más importante? Darle agua. 5 litros en 6 horas para barrer con todos esos mediadores inflamatorios, ¿no? Porque eso puede llegar a digerir, ¿no? Y inclusive, gracias a la pancreatitis hay una activación, gracias a la tritsina, hay una activación de los temprana de los factores de coagulación, lo cual puede producir trombos. Y el manejo generalmente se no si es una pancreatitis severa, ¿no? Pero hay que alimentarlo tempranamente, debilitar el páncreas necrosado si es necesario quirúrgico y descomprimir el colédoco. Muy bien, gracias.